La fortaleza de San Carlos en Perote, Veracruz, es la última gran edificación militar construida durante el virreinato. Es un edificio que merece ser reconocido y difundido como patrimonio. Su obra fue estimulada por el temor al poderío inglés que amenazaba la supremacía del Imperio Español en las Américas. Se ubica tierra adentro con el fin de apoyar la defensa de San Juan de Ulúa en el puerto de Veracruz y para servir de protección al trasiego de mercancías y personas en el Camino Real. La fortaleza de San Carlos ha adquirido al paso de los años una connotación muy especial. Se le reconoce hoy día como un patrimonio cultural de la nación que es de los más importantes en toda la República. De hecho, la fortaleza de San Carlos tiene una magnitud no igualada por ninguna otra fortificación en el país. Es una gran obra realizada en el siglo XVIII, hacia los años de 1770-1775, producto de un proyecto específico, definido, lo cual permitió que pudiera realizarse en tan corto tiempo. Quien visite la fortaleza de San Carlos en Perote no podrá dejar de sorprenderse ante sus dimensiones. Sin embargo, el ejército realista la utilizó muy poco tiempo y posteriormente tuvo otros usos. En sus inicios era una fortaleza para la defensa del Camino Real entre la Ciudad de México y el puerto de Veracruz. Con el paso de los años fue modificándose esta función, sobre todo cuando en la independencia cambia de manos del poder español a ser una obra que perteneciera al gobierno federal mexicano. De esta manera se le destina en aquellos tiempos una de las más relevantes funciones que ha tenido, como fue la del heroico Colegio Militar. La historia del Colegio Militar comenzó después de la independencia de México. Sin embargo, la necesidad de crear una institución de esta naturaleza había existido desde tiempo atrás, porque cuando los jóvenes americanos ingresaban a las fuerzas militares de la Nueva España, no existía una educación homogénea, ni lugares especializados para formar a los aspirantes, y tampoco existía una doctrina militar. Por esto, en 1817, el brigadier Diego García Conde propuso al gobierno virreinal la creación de una escuela que brindara a los cadetes una enseñanza uniforme en la profesión militar. Pero su propuesta fue rechazada porque la política virreinal impedía que criollos o mestizos ocuparan puestos oficiales o altas jerarquías dentro del ejército realista. Solo los españoles tenían autoridad y verdadera educación militar. Hablar del heroico Colegio Militar sin mencionar al general Diego García Conde, pues no se valdría. ¿Por qué? Diego García Conde, aunque era un militar del ejército realista, él es el que empieza a intentar crear una escuela de cadetes. Lo empieza a hacer todavía en el movimiento de independencia, por ahí de 1817, pero pues no se le permite, ¿no? Ya que en la Nueva España los cargos importantes estaban destinados solamente a peninsulares. Y no era conveniente preparar a mestizos o criollos en el uso de las armas porque podían utilizarlas en contra de ellos mismos. El ingeniero militar Diego García Conde desarrolló una importante labor técnico-científica y abrazó a México como su nueva patria, insistiendo en la necesidad de formar a todos los cadetes con la misma instrucción. Es así que Diego García Conde insiste en crear esta academia porque dice que se requiere tener gente que conozca de las armas y del arte de la guerra aquí en la Nueva España. La propuesta del Colegio Militar comenzó a cristalizar a la par que el movimiento de independencia en México. En 1822, el emperador Agustín de Iturbide apoyó la propuesta de crear el Colegio Militar con Diego García Conde como primer director. Y así nació la Academia de Cadetes de la Dirección General de Ingenieros. Bueno, en el primer imperio, en Iturbide, en ese pequeño espacio, se le hace caso y se arma una academia de cadetes que se ubica en la Ciudad de México, en el antiguo edificio de la Inquisición. Pero, pues como todos sabemos, al declinar Iturbide de su cargo,
pues vuelve a quedar solamente una legislatura armada que empiezan a ver cómo armar este rompecabezas del país que se llama México. En 1823, San Juan de Ulúa era el último refugio para la guarnición española que pretendía seguir ocupando México. Pero aunque Guadalupe Victoria ordenó el asedio a la plaza, esta fortaleza era inexpugnable a corto plazo para las fuerzas mexicanas. Así que propuso al gobierno general que todos los cadetes de la academia fueran enviados al castillo de San Carlos de Perote para recibir educación militar y tenerlos más cerca del puerto en caso de necesitarlos. Como los españoles se apertrechan en San Juan de Ulúa, la fortificación importante que les quedaba era San Carlos de Perote. Entonces empiezan a armar una escuela y ocupan el mismo proyecto de Diego García Conde. Y entonces el 11 de octubre de 1823, el general José Joaquín de Herrera y Ricardós determina y firma un decreto para que se cree el Colegio Militar y que se trasladen los oficiales de la Ciudad de México a Perote, a este edificio donde estamos hoy, la fortaleza de San Carlos de Perote. El general José Joaquín de Herrera, militar y político nacido en Jalapa, Veracruz, durante el virreinato participó en la lucha contra los insurgentes, pero finalmente abrazó la independencia de México. El 11 de octubre de 1823, como ministro de Guerra y Marina, expidió un decreto creando el Colegio Militar y ordenando el traslado de los cadetes a la fortaleza de San Carlos, en Perote. José Joaquín de Herrera vive en Perote, su infancia, su adolescencia, y de aquí parte más o menos a los 17 años, para estudiar precisamente la capital. Es así que él conocía muy bien esta zona. Entonces, cuando firma el decreto para que se funde el Colegio Militar en San Carlos de Perote, queremos entender que no solamente fue por el punto estratégico, sino por el conocimiento que tenía ya del edificio. Y después, en 1824, ya siendo presidente don José Miguel Ramón Adauto Fernández y Félix, al que todos conocemos como Guadalupe Victoria, determina que de aquí partan los primeros elementos para formar lo que hoy es la Escuela Naval, la Escuela Náutica, y parten para Tlacotalpa. En 1824, cuando el Colegio Militar se encontraba en la fortaleza de San Carlos, el presidente Guadalupe Victoria ordenó la creación de la Escuela Náutica de Tlacotalpan, y entre sus primeros alumnos se contaron 18 cadetes del Colegio Militar de Perote, que se integraron a esa nueva institución que ahora se encuentra en Antón Lizardo. San Carlos ha servido para muchos fines a lo largo de los siglos, pero también sufre el deterioro natural de cualquier construcción, y es preciso rescatarla como patrimonio cultural de México. Fue teniendo otras funciones, entre las que se pueden contar, sí, cuartel, presidio, asilo, y también se le denominó estación migratoria ya en el siglo XX, cuando en la Segunda Guerra Mundial se alojaron aquí a los prisioneros japoneses, alemanes, italianos, durante los estragos de la Segunda Guerra Mundial. Posteriormente fue dedicada para reclusorio. Se solicitaron los permisos al gobierno federal y, pues bueno, si bien esto le permitió tener una sobrevida a mediados del siglo XX, prácticamente desde 1948 hasta el año 2007, también es relevante comentar que pues, la falta de mantenimiento ha provocado algunos daños que es necesario pues, resarcir y darle ya funciones nuevas, contemporáneas. Esta fortaleza de San Carlos, ubicada aquí en Perote, Veracruz, se encuentra en un estado de deterioro por la edad que tiene, que representa, está cerca de cumplir 250 años de su construcción. Es un importante elemento de nuestro patrimonio cultural. Es necesario, por las condiciones que presenta, rehabilitarla y ponerla en valor. No se puede tener el mismo uso para el cual fue construida. Se tienen que buscar nuevos usos. Hacer un análisis muy detallado, estudiarla, identificarla en cuanto a sus valores como documento histórico y como documento arquitectónico.
Después de hacer un estudio, se tiene que identificar perfectamente, se tiene que buscar una valoración por parte de la población para que haya la voluntad de conservarla. Parte de eso tiene que ser una buena difusión. Para darle nuevos usos, de inicio se tiene que dotar de servicios que actualmente no tiene. Por ejemplo, no tiene energía eléctrica, se le tiene que dotar, necesita instalación hidráulica, dotación de agua. Tiene algunos elementos que se pudieran integrar, como un par de cisternas muy grandes, pero sí se tiene que trabajar en la integración de la instalación hidráulica, porque incluso actualmente no tiene servicios sanitarios, que es de primera importancia. Ha estado abierta al público y pues se han presentado problemas debido a que no cuenta con ello. El gobierno del estado, en este año 2023, han iniciado los trabajos. La idea es ir rescatando algunos de los elementos principales para buscar después algunos usos. La fortaleza de San Carlos en Perote y la fortaleza de San Juan de Ulúa en el puerto de Veracruz forman parte del sistema defensivo de Veracruz e integran un legado que nos pertenece como patrimonio histórico. De ambas edificaciones, San Juan de Ulúa sirve como ejemplo de activación cultural. San Juan de Ulúa es hoy en día museo a cargo del Instituto Nacional de Antropología e Historia, que tiene un guión museográfico estructurado para contarnos quiénes éramos antes de la llegada de los españoles, cómo fue ese encuentro entre estas dos culturas y también todo este legado que ha habido de los ingenieros militares que participan en el diseño y construcción de este recinto fortificado. El guión museográfico no dejó de lado tampoco el tema de la piratería, en donde los corsarios John Hawkins y Francis Drake y Lauren de Graaf Lorencillos tienen un espacio para contarnos cómo fue su llegada a la ciudad de Veracruz. Cuenta también con una pequeña sección dedicada al tema del Arsenal Nacional, recinto industrial dentro de San Juan de Ulúa, colocado a principios del siglo XX. Teniendo como referencia las actividades y el rescate que se ha logrado en San Juan de Ulúa, surge la pregunta, ¿qué se podría hacer en San Carlos de Perote? Se piensa tener acceso para todo público, para la inclusión en todos sus accesos, sobre todo los principales. Se tiene pensado en el primer edificio, que se denomina primer cuerpo de guardia, tener un audiovisual para que tenga información el visitante de primera mano de los principales aspectos valiosos en la fortaleza, su historia, sus elementos arquitectónicos y constructivos, para que tenga un primer conocimiento y haya un recorrido dirigido, programado, formal. Arreglar el patio central es una plaza de armas de 2.500 metros cuadrados, dos de los edificios más importantes, denominados Casa del Gobernador y Arsenal. De momento se tiene pensado la rehabilitación de estos espacios para un primer evento, que es la conmemoración de 200 años de la creación del Colegio Militar. Posteriormente se tendrá que analizar otros posibles usos en los espacios interiores. El edificio es muy grande, puede haber espacios museísticos, auditorios pequeños, se pueden generar muchos eventos en la plaza de armas, se puede, por ejemplo, tener actividades de apoyo al visitante, algunos espacios como cafeterías, venta de artesanías, se pueden tener aulas para desarrollo de distintos talleres, se pueden tener oficinas de nivel municipal o estatal. Por ejemplo, por el clima, un archivo estaría en muy buenas condiciones de cuidado. Y para esto, pues la idea es tener
los elementos básicos de las instalaciones primordiales e ir programando futuras etapas para ir aprovechando y poniendo en valor este edificio. En Veracruz se alojan los vestigios del sistema defensivo creado durante la colonia, que fue reutilizado en el México independiente por un tiempo, hasta que cayó en desuso y poco a poco en estado de deterioro. Ningún edificio de estas características puede subsistir si no se le destinan no solamente los recursos, sino las actividades que den pie a que se mantenga de manera permanente la funcionalidad y las características arquitectónicas constructivas de esta edificación. Es factible destinarla a nuevas funciones socioculturales, actividades educativas, recreativas, de todo tipo de carácter social, desde deportes de alta resistencia, puesto que estamos en una zona de gran altitud con respecto al nivel del mar. Podemos también considerar que puede haber aquí espacios culturales para exposiciones de pintura, de escultura, otro tipo de actividades museísticas como pueden ser museos de historia, museos de sitio, incluso un museo paleontológico, ya que en las cercanías se han localizado restos fosilizados de mamuts y de otras especies animales de carácter paleontológico. Es viable que puedan haber muchas funciones en este espacio, porque si pensamos que solamente fuera una, sería desgastante, así que entonces puede ser viable que se destine a funciones diversas, incluso espacios de cinematografía, la capilla religiosa, ¿verdad? La capilla puede tener nuevamente sus funciones religiosas y un espacio de recreación para el disfrute de las familias y también de comercialización que apoye la economía regional. Tiene una capacidad tremenda. Una de sus principales características es de las pocas fortificaciones de tierra adentro. Es la más grande. Hay por ahí alguna en Cuba, hay otra en Haití. No están tan metidas, están más cerca de la costa. Solamente es cuestión de creatividad para que las actividades se integren al desarrollo socioeconómico, no solamente a nivel local, a nivel regional, estatal, incluso a nivel nacional. Que la importancia que tiene este edificio es a nivel nacional y más allá. ¿Cómo vinculamos San Juan de Ulúa con San Carlos de Perote? Debemos recordar que estas fortificaciones pertenecían a un sistema defensivo estructurado con otras obras de defensa en el Caribe. Si nosotros queremos vincular San Juan de Ulúa con San Carlos de Perote, podemos hacerlo a través de un itinerario cultural. Puedes visitar la fortaleza de San Juan de Ulúa, el Veracruz de hoy en día con todo su patrimonio arquitectónico, artístico, patrimonio gastronómico también, y recorrer a través del Camino Real que va desde Veracruz a la ciudad de Perote pasando por Jalapa, de cada uno de estos puntos importantes en el Camino Real. En esta región, las ciudades más grandes del Camino Real son Veracruz, Jalapa y Perote, que pueden ser puntos de partida para emprender el viaje de reconocimiento del patrimonio militar de Veracruz. Partiendo del puerto de Veracruz, podemos visitar la Antigua y los vestigios de sus construcciones coloniales. Después visitar Puente Nacional, el enclave donde Guadalupe Victoria se apertrechó por un largo tiempo durante la Guerra de Independencia. Allí conoceremos la Atalaya de la Concepción, la hacienda que funcionaba como cuartel militar y el Puente del Rey, hoy llamado Puente Nacional. Más adelante está Plan del Río, donde podemos visitar su fortín, restaurado en tiempos recientes, por lo que se encuentra en muy buen estado de conservación. Cerca de ahí está Cerro Gordo, donde se libró la batalla contra la invasión estadounidense y también cuenta con un vestigio militar. Siguiendo la ruta, casi llegando a Jalapa, se encuentra el Museo del Lencero, una hacienda que sirvió como punto estratégico para la vigilancia del Camino Real a lo largo de los siglos. Llegar y visitar la hacienda del Lencero ya del siglo XIX
vivienda de Antonio López de Santana, estar en la ciudad de Jalapa, esta ciudad comercial en donde muchos de los almacenes y lugares para comprar las mercancías que venían desde la metrópoli se ubicaron en un lugar mucho más agradable climatológicamente como era Jalapa. El centro histórico de Jalapa tiene múltiples atractivos arquitectónicos, culturales y gastronómicos. Sitio ideal para tomar un descanso en nuestra ruta. Pero si continuamos hacia la fortaleza de San Carlos, también pueden visitarse las casamatas de San Carlos, en la comunidad de Francisco y Madero. Y de ahí llegar hasta el guardián de este camino real, que es la fortaleza de San Carlos de Perote. Un itinerario cultural, gastronómico, arquitectónico, que puede llevarte a conocer parte de la historia de nuestro estado.